Desde este momento comienza nuestro viaje por los misterios de la historia, los fenómenos paranormales, los enigmas extraterrestres y todo aquello que la humanidad no ha podido resolver hasta nuestros días. Nos adentramos en Frecuencia Oculta, que llega a ustedes a través de Chilena FM de San Antonio. Frecuencia Oculta, con Fabián Orellana y Luis Valderas. ¿Qué tal? Con ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Frecuencia Oculta en Chilena FM junto a mi buen amigo Fabián Orellana. Muy buenas noches, Luis Valdera. Muy buenas noches a todos. Espero que estén teniendo una buena noche de domingo, preparándose para la semana, descansando y pasándola bien también. Hay que aprovechar el día, seize the day, como decían. Y aprovechando además lo que ha sido un fin de semana bastante especial con feriado, Semana Santa. Así que nos imaginamos que eso ha sido también un momento para descansar, especialmente para quienes nos ven y nos escuchan. Un breve comentario, hoy día vamos a hablar del investigador Oscar von Sieveking, ya muchos lo han ubicado, pero antes un breve comentario respecto de lo que pasó esta semana, que tiene que ver con que después de 50 años volvemos a la Luna. Y va una misión destinada a cartografiar, a hacer una órbita lunar, a bordo de la Artemis II, que despegó, como decíamos, esta semana y que sin duda ha marcado un recomienzo de lo que fue en su momento la década del 60-70, todo esto relacionado con la conquista del espacio en un contexto muy distinto. Antes fue la Guerra Fría, hoy día hay un interés más científico de buscar vida en otros planetas o extender nuestra vida hacia otros planetas. Ese es como el sentido que tiene ahora, y de ahí la importancia de Artemis II, que va a estar unos 10 días ahí en esta misión tratando de cartografiar, con la esperanza de que el 2028 ya el hombre vuelva a poner un pie, o una mujer, un pie en la Luna. Exactamente, es el plan. Hubo una misión anterior donde se vieron todos los sistemas, se estuvo estructurando los mecanismos que iban a utilizar para justamente una misión tripulada como la que tenemos ahora, claro. Artemis 2, ¿cierto? Uh-huh. Y viene el tercer paso, donde por fin vamos a volver con todas las de la ley a pisar la Luna. Claro. Y ese es un plan más grande también, porque hace poco también Trump dijo que en algún momento iban a establecerse en la Luna. Claro. Todo esto es para poder lograr una base intermedia entre la Tierra y el resto del cosmos y poder ir expandiéndose como quien pone una base, un campamento base ante los pies del Everest. En el fondo es para poder expandirse y poder tener más seguridad también. En algunos apuntan incluso para producir combustible en la Luna, porque están los elementos, etc. Este es un segundo paso para un bien y un objetivo mucho más importante. Así es, queríamos hacer un breve comentario. Probablemente cuando esta misión culmine, vamos a hacer un programa especialmente dedicado a ese tema para tener obviamente toda la información de carácter científico que pueda reunirse para entonces. Ahora sí nos centramos, Fabián, en el tema de hoy. Como habíamos dicho, vamos a hablar justamente del investigador Oscar von Sieveking, quien desarrolló una serie de investigaciones en la comuna de Santo Domingo, particularmente en la desembocadura del río Maipo, y esto no hubiera dejado de llamar la atención si es que la propuesta no hubiese sido bastante singular dentro del estudio del pasado prehispánico de la zona central de nuestro país. Porque a partir de las observaciones que inició von Sieveking, a mediados del siglo XX, el autor planteó la existencia de estructuras líticas que, lejos de ser formaciones naturales, responderían a una intervención humana con fines astronómicos, culturales y simbólicos. En este contexto, von identifica y analiza la denominada Piedra del Sol, la famosa intihuatana, un conjunto de rocas cuya disposición permitiría, según su interpretación, observar con precisión determinados ciclos solares. Esta hipótesis de Oscar von no solo sugiere la presencia de conocimientos astronómicos avanzados en los antiguos habitantes del territorio, sino que también plantea un debate sobre el nivel de desarrollo cultural de estas sociedades y sus posibles conexiones con otras civilizaciones a lo largo del mundo. De este modo, el trabajo de Oscar von no solo se limita a la descripción de hallazgos arqueológicos, sino que además propone una lectura bastante más amplia del pasado que
a la que nos acostumbran habitualmente los historiadores o arqueólogos más conservadores. Y por supuesto, aquí se analizan elementos científicos, comparativos, simbólicos, y es más que nada una invitación a reconsiderar las interpretaciones tradicionales sobre las culturas originarias de nuestro país, Fabián Orellana. Claro, mira, este tema de Oscar von Sieveking, es difícil un poco pronunciarlo, requiere un poco de práctica, pero el tema que plantea este investigador es que esta roca, que le llaman la piedra del sol, ¿cierto? Ujú. Primero no es un elemento aislado, recordemos que muchas culturas de nuestro continente también tienen elementos similares. Esta conexión entre la gente, los astros, para ver las cosechas y distintos elementos también ya más de corte místico, era súper importante. No solamente que ocurra acá, lo distinto es la aproximación que este investigador toma para descubrir algo tan, por decirlo así, tan complejo dentro de un lugar que ha sido como olvidado de muchas investigaciones, de mucha Ujú. literatura. Podemos encontrar a los vatos también más en otros lugares, los yoyehue, pero dentro de Santo Domingo, exactamente en ese enclave, que tengamos un posible elemento como este es bastante interesante y creo que nos llama a poder mirar también nuestra naturaleza, nuestros lugares también con otros ojos, porque muchas veces lo que nosotros consideramos como una simple formación rocosa probablemente no es tan simple y también no es tan natural. Entonces es muy interesante lo que nos propone Oscar von Sieveking, la forma en que la propone también y todo lo que eso se desprende. Así que muy atento hoy día a todos nuestros ocultos porque, y sobre todo a los que habitan esta parte del mundo porque van a poder mirar su región, sus lugares, su provincia de una manera distinta, con un ojo un poco más abierto, un poco más perceptivos para poder ver qué se esconde por ahí. Claro, hay varios libros que Oscar von Sieveking escribió al respecto, pero bueno, las investigaciones desarrolladas por von Sieveking acá en la zona de Santo Domingo, como decíamos en la desembocadura del río Maipo, plantean una interpretación singular sobre la presencia de estructuras líticas con posible función astronómica y cultural acá en la zona central de nuestro país. A partir de observaciones realizadas desde la década del año 1940, Funk identificó un conjunto de rocas dispuestos de manera no aleatoria al que denominó Piedra del Sol. Vamos a partir por ese porque es el monumento lítico más conocido. Estamos hablando de una descripción, Fabián y estimados oyentes, de qué hace Oscar Funk del año 1940-1950. ¿Por qué lo explico? Porque décadas después este monumento se destruyó o fue destruido y las piezas fueron a dar a distintos patios y jardines de la zona central. Después se hizo un trabajo en la década de los 80 para poder rearmar este monumento y hoy día la Piedra del Sol efectivamente está instalada en Santo Domingo, pero no se sabe si es la posición original que tenía cuando Oscar Funk la ve por primera vez. Quiero aclarar eso porque tal vez hoy día como calendario astronómico no marca absolutamente nada, a diferencia de cuando antes que se hubiera desarmado. Bueno, pero según explicaba Oscar Funk, el conjunto estaba conformado por una gran roca base, una roca vertical y una piedra plana colocada en diagonal, cuya disposición permitiría establecer una línea de observación precisa. Desde esa perspectiva, el investigador sostiene que esta estructura funcionaría como una especie de calendario solar o marcador astronómico similar al Intihuatana, que pertenece y está muy vinculado con la cultura de los incas. Al situarse en un punto específico y observar a través del ángulo formado por las rocas, sería posible determinar la salida del sol en determinadas épocas del año, lo que sugiere un uso vinculado, por ejemplo, a ciclos agrícolas, muy vinculado con la parte de las cosechas. Funk enfatiza que la disposición de estas piedras no responde a un fenómeno natural. Argumenta que existen evidencias de intervención humana como el uso de piedras menores para acuñar y estabilizar las estructuras, además de una orientación deliberada que permitiría su utilización como instrumento de observación. En sus escritos, el autor también establece comparaciones con otras culturas antiguas. Señala similitudes entre la Piedra del Sol de Santo Domingo y estructuras megalíticas presentes en distintas partes del mundo, incluyendo referencias a monumentos incluso de la antigua Mesopotamia y al mundo andino. Estas analogías lo llevan a plantear la hipótesis de una cultura con conocimientos astronómicos más avanzados de los que tradicionalmente se ha atribuido a los pueblos originarios de la zona. Junto con el estudio de estas formaciones rocosas,
Fong describe hallazgos asociados en el mismo territorio, por ejemplo, tumbas indígenas, urnas funerarias, diversos utensilios de piedra, y entre estos destaca la presencia de piedras pulidas que por su forma y tamaño habrían sido utilizadas como proyectiles o herramientas especializadas. Además, identifica piedras perforadas de gran tamaño, cuya función no ha sido completamente esclarecida. Y frente a las interpretaciones que las vinculan con usos agrícolas, el autor propone que pudieron haber sido utilizadas como una forma primitiva de moneda debido a su uniformidad, dificultad de elaboración y posible sistema de transporte mediante cuerdas. Oye, cuando hablan de estas piedras perforadas, ¿son como las piedras horadadas? Son como las piedras horadadas, horadadas, claro. Pero estas son más pequeñas ya. y son más uniformes en su diseño. Sé que hay algo muy interesante de esas piedras porque cuando la gente las ve, le asalta la duda de cómo se hicieron, porque está perforando prácticamente una Claro. piedra y de una forma muy suave. No es como una piedra que se vea atravesado de una manera tosca con cualquier elemento, sino que se ve que el agujero, por decirlo de alguna manera, es muy liso. No tiene como imperfecciones ni nada por el estilo. Es perfecto, es como Claro. si estuviese Muy, lijado. muy pulido. Muy pulcro, es una cuestión muy, muy bonita que se ve casi industrial. Ujú. Entonces, es muy interesante también que las que tú propones, que no son las piedras horadadas que conocemos, por ejemplo, que podemos ir al museo y encontramos en el sector de los vatos. Puede de ser lo Ñuñoa, mismo al final. pero estas son más pequeñas. Claro, Porque la pero- piedra horadada es grande, es Sí. de este porte más o menos. Entonces, difícil, o me imagino, puede ser una extrapolación cultural también. Claro. Usarse como moneda Ujú. es como un poco complejo a nuestros ojos. A digo. nuestros ojos, claro. Entonces, muy interesante. Me llama la atención porque todo esto, recordemos que ocurre en una edad muy particular también. Ujú. No es como lo que podemos nosotros tomar como ingeniería pura. Esta construcción, primero, la piedra. No sé si alguien tiene la imagen de esta piedra, la vamos a estar poniendo también en imagen en el programa, porque es una cuestión muy grande. Mm. No es fácil me imagino, de mover. Entonces, si alguien se pregunta cómo hicieron las pirámides en su momento, eso fácilmente también aplica a cómo movieron estas piedras, porque son enormes. Si una cuestión totalmente artificial requirió una mecánica de ingeniería y de construcción para poder moverlas, posicionarlas de la manera en que están, porque si uno va a Santo Domingo y la ve ahora, tú me dices que probablemente no es el orden original. El de la Piedra del Sol. Exactamente. Sí. Sin embargo, es bastante impresionante igual. O sea, tú la ves ahora y te parece que es como que está bien, ¿no es cierto? Exactamente. Pero cuando la rearmaron, que fue un trabajo que tomó bastante tiempo, no les calzaba por ninguna parte, sí, ese es el tema. Claro. Y al final terminaron como rellenando con cemento por un lado o por otro para que calzara. Entonces, por eso que hoy día se estima que ese calendario no marca nada, Claro. pero en su época más antigua, antes de que lo destruyeran, tiene que haber marcado algo. Y de hecho, Oscar Fong hizo unos esquemas, que son lo que estamos viendo o vamos a ver, que él mismo la dibujó varias veces. Entonces probablemente, bueno, ya se perdió el objetivo original, se perdió la orientación. Pero hay algo que no se ha perdido. Porque recuerda tú que las antiguas civilizaciones, cuando digamos, construían estos monumentos, lo hacían en ciertos lugares que consideraban sagrados. Claro. La ubicación se mantiene, es la misma, algo tiene su ubicación. Claro, todavía mantiene como el espíritu original, Claro, pero se perdió la exactitud de lo que estaba destinado en el fondo. claro. Pero bueno, lo interesante de todo esto, como hablábamos antes, es que toda esta revolución tecnológica, porque esta es una herramienta, Sí, claro. este es un mecanismo, como quien diría un observatorio o otro elemento. Una anticitera más primitiva, ¿no? Exactamente, Claro. pero más difícil de montar Sí, también. claro. Gigante, una cuestión... Claro, no lo podían andar trayendo para todos lados como el anticitera. No, para nada, no era tan portable, pero lo que plantea es que no era una civilización cualquiera. Claro. El conocimiento que estas personas tenían era bastante, no sé si decirlo adelantado, no creo que sea apropiado porque hay muchas otras culturas que también demostraron este conocimiento, pero sí era una cultura establecida, una cultura que tenía la capacidad de abstraerse de la pura supervivencia y empezar a desarrollar un pensamiento más abstracto que le permitiera llegar a idear o le permitiera llegar a implementar un sistema de observación celeste para sincronizar sus distintos momentos de la vida diaria, como las cosechas. Es algo bastante interesante, requiere poder desprenderte un poco de lo que significa la vida diaria, lo cotidiano, de salirte un poco de la idea de la pura supervivencia y empezar a pensar también en abstracciones como es la astronomía. Entonces, eso nos dice que no era una cultura que estaba en un estado primitivo de desarrollo, ya estaban asentados.
Exactamente. Bueno, si volvemos un poco al tema de la Piedra del Sol, eh, hay unas observaciones que había dicho yo en la introducción del programa que inicia Oscar Fong en la década de los años 1940, y donde obviamente señalaba que, según su descripción, se trataba de una gran roca base sobre la cual se levantaba la piedra vertical, acompañada por otra roca plana dispuesta de forma diagonal, generando un ángulo que funcionaba como una línea de observación. Desde ese punto, Oscar Fong sostenía que esta estructura operaba como un calendario solar o un instrumento astronómico similar a la intihuatana de la cultura incaica, permitiendo digamos, determinar la salida del sol en determinadas épocas del año y con ello establecer ciclos agrícolas como las cosechas, las siembras, en general, todo aquello que permitía al hombre poder desarrollarse. Pero bueno, el propio Fond describe que este tipo de construcción responde a la necesidad de los habitantes primitivos de la zona de contar con un calendario, lo que vincula directamente al monumento con una sociedad organizada en torno a la agricultura. Junto a la Piedra del Sol, el investigador identificó otros elementos en el territorio. Hablaba de tumbas indígenas, fragmentos de cántaros, utensilios de piedra y conchales, evidencia que a él lo llevaron a concluir la existencia de una cultura de característica neolítica en la zona del lago Rapel, o del Rapel. Y en este contexto, él describió también, en esa época, prácticas funerarias bastante complejas donde los cuerpos eran depositados en urnas de arcilla, acompañados de alimentos, lo que sugiere una concepción simbólica de la muerte asociada a la idea de una continuidad en otra vida o de un renacimiento. Y claro, la verdad es que siempre no dejaron de llamarle la atención estas piedras pulidas que habían sido adaptadas para la mano, que se utilizaban como proyectiles o herramientas, y las piedras perforadas de gran tamaño que habíamos hecho mención también. Habla de las pequeñas y las de gran tamaño. De las de gran tamaño dice cuya función no ha sido completamente determinada. Bueno, como decía, hay una elaboración, ¿no es cierto?, bastante más avanzada de lo que hace Oscar Fong respecto de este conjunto de civilizaciones, o de esta civilización o de este horizonte cultural que existió acá en nuestra zona y que fundamentalmente él todo lo organiza en un libro que se llama Construyamos Arcas. Ese libro es como la síntesis de todo lo que él logró investigar, del cual vamos a hablar en un instante más. Qué bonito el nombre. Construyamos Arcas, sí. Porque es un legado. Cuando uno habla de construir arcas, la imagen cultural que tenemos de un arca es prácticamente la de Noé con su gran barco, su gran elemento para poder transmitir la vida hacia el futuro, porque se venía un apocalipsis, ¿cierto? Ujú. Entonces, el arca tiene un elemento muy simbólico, muy trascendente. Y de hecho, lo que estaba hablando hace escasos segundos es que eh, estos horizontes culturales de ese momento, todos tenían la tesis de la trascendencia. Claro. De hecho, cuando uno estudia los libros de los principales investigadores, como Planella o Falabella, uno encuentra que efectivamente estas culturas creían que este plano no era el último. Había algo más y preparaban a sus fallecidos de una forma en que primero estaban en vasijas, como tú hablabas, en una Claro. vasija bastante importante, urnas funerales se llamaban. Bueno, acá en la zona de Tejas Verde y en la zona de Yoyeo Bajo se ha encontrado mucho de eso, ¿no? Sí, sí. Se llamaban urnas funerarias Unas funerarias, y claro. dentro ponían el cuerpo en posición fetal. Y ahí estaba la escultura Concagua, Bato, Yoyeo, que más o menos Exactamente. tenía el mismo comportamiento, Sí, porque además se les ponían alimento. exactamente. ¿Cuál es el objeto de poner alimento a un muerto si no crees que va a trascender en algo más después? Sí, y eso es muy particular porque incluso dentro de la cosmovisión que tienen estos pueblos va creciendo. Es decir, cuando en los más recientes, entre comillas, los que alcanzaron cuotas temporales más altas, ellos fueron desarrollando más el rito aún. Ya. Y desarrollaron sistemas funerarios mucho más relacionados con la idea de que este es solamente un tránsito, vamos a llegar a otro plano y también vamos a necesitar nuestras herramientas porque hay que sobrevivir. Claro. Entonces, cuando vemos culturas de otras partes del mundo con la misma mentalidad de la trascendencia, no es casualidad, habla de un deseo de poder continuar con la vida. Entonces, es muy interesante cómo ellos se planteaban estos mecanismos funerarios. Claro, bueno, Oscar Fong, lo que más le interesaba a él era comparar estas culturas, estos horizontes culturales,
con otras culturas u otros horizontes culturales de otras partes del mundo. De hecho, él no se quedó solamente en América, sino que su mente lo hizo incluso observar qué pasaba al otro lado del mundo. Y claro, Fong observó similitudes entre las estructuras, por ejemplo, que encontró en Santo Domingo y los monumentos megalíticos de distintas partes del mundo, incluyendo, como decíamos anteriormente, referencias a construcciones mesopotámicas y andinas. Estas analogías lo llevaron a plantear la existencia de una cultura más avanzada e incluso de contactos transoceánicos anteriores a las migraciones asiáticas, sugiriendo que América podría haber estado habitada por grupos humanos de diverso origen. Y con esta línea de pensamiento, el investigador planteó que la zona comprendida entre los ríos Maipo y Rapel habría sido habitada por una cultura desconocida, posiblemente vinculada a expediciones provenientes del Viejo Mundo, lo que explicaría tanto las estructuras megalíticas como ciertos rasgos lingüísticos y simbólicos presentes en el territorio. Y estas ideas, además, Fong las complementa con registros de inscripciones y hallazgos arqueológicos en otras zonas del país, lo que, según él, refuerza la hipótesis de contactos culturales antiguos de carácter transoceánico. Sin embargo, hay que decirlo, porque nosotros somos objetivos, Claro. estos planteamientos han sido objeto igual de debate. La arqueología tradicional cuestiona la falta de evidencia concluyente para sostener la existencia de estas culturas avanzadas o conexiones intercontinentales, señalando que muchas de las formaciones podrían tener origen natural o alguna interpretación alternativa. A pesar de ello, el trabajo de Oscar von Sieveking aporta una mirada distinta sobre el patrimonio arqueológico de la zona central de Chile, destacando la complejidad de las sociedades prehispánicas y su relación con el entorno natural. Hay un arqueólogo que vino incluso al Museo de San Antonio a dar una charla sobre Rapa Nui, tiempo atrás. Y ahí se había descubierto que en la zona centro-sur de nuestro país habían descubierto restos de una gallina o de una ave que venía de esa isla, pero que aquí en Chile llevaba muchos años porque los pueblos mapuches antiguos eran los que la criaron. Y la única forma de que estas especies se conectaran era que los antiguos habitantes de Rapa Nui tenían que haber llegado hace 1000 y tantos años a las costas del Biobío probablemente y haber mezclado las especies. La gallina coyonca, ¿no? Esa misma. Sí. Mira, algo muy importante que necesitamos aclarar es que cuando los investigadores dicen no es concluyente, no dice que no pasó. Claro. Puede ser y no puede no ser. Lo importante es que a nivel académico, científico, no pueden dar como un hecho científico, algo totalmente concluyente, porque como decías tú, falta evidencia. No es que lo estén descartando al 100%, ni tampoco que lo den 100% como real, sino que simplemente en términos académicos es muy difícil poder darle certeza de que esto efectivamente fue de la manera en que Oscar von Sieveking lo plantea, o fue de la manera en que también estas conexiones transoceánicas, la influencia de otras culturas, el intercambio tecnológico, el intercambio de idiosincrasia haya ocurrido, porque simplemente nos falta información entre medio para decir efectivamente si esto ocurrió. No es que sea completamente falso, no es que los investigadores o la ciencia paradigmática, entre comillas, lo descarte, simplemente por la responsabilidad que tienen que tener antes de publicar cualquier documento, no lo pueden dar por concluyente. Eso es importante. Este era el ámbito del podría haber sido, ¿no es cierto? Exactamente. O el todavía puede ser. O todavía puede ser, claro. Bueno, hay varias investigaciones a lo largo del mundo. Yo siempre traigo a colación a un periodista, investigador que se llama Graham Hancock, que él plantea que en la época de la Edad de Hielo existió una civilización megalítica y él ha ido recorriendo distintas partes del mundo y ha ido como atando cabos. Igual sus apreciaciones y sus teorías tienen controversia o generan controversia en la comunidad científica más tradicional, pero él ha hecho documentales, incluso ha hecho series de televisión recorriendo el mundo y buscando en distintas civilizaciones o en distintos, más bien, monumentos megalíticos, un sustento para su tesis. Hay una ciudad que tú la nombras que es de Turquía, siempre la nombras. No, esa es otra cosa, ese es Göbekli Tepe. Y esa es una ciudad que está entre Irak y Afganistán. Ya, no, está en Es un Turquía. templo. Es un templo, lo que pasa, también esto estuvo en tela de juicio por mucho tiempo. Sí, claro. Es un templo el que ahora se le atribuye
el monumento religioso más antiguo del mundo. Claro. 11.000 años antes de Cristo. No debería estar ahí porque en ese momento éramos cazadores-recolectores y no teníamos idea y tenía un reloj solar también. Tiene Claro. varios relojes solares. Ahí hay un gigante, Ujú. como de 3-4 metros, que tiene ojos de onix. Ya. Entonces, y desde las columnas del reloj de sol, son Ya. varios que están en ese complejo arqueológico de Göbekli Tepe, que significa el Göbekli Tepe. ombligo el ombligo del mundo. ¿ya? Igual que Rapa Nui, Igual que fíjate. Rapa Nui, ya. Sí. Ese lugar, desde las columnas que Ujú. sostienen estos relojes, tiene animales como serpientes, Ya. lobos, todos los que son como, en teoría, problemáticos o peligrosos, ¿ya? Entonces, muchos cuando se encontraron en ese lugar, lo primero que lo relacionaron es que era como el jardín del Edén. El jardín. Fíjate, Claro. 11.000 años antes de Cristo. O sea, piensa la data que tiene esta cuestión. No debería estar ahí. Y eso lo encontró, imagínate que un agricultor tratando de arar en el cerro y se encuentra con estos elementos que poco a poco se fueron desenterrando. Es muy interesante, muy bonito. Y también es otro de los elementos que en un momento fue un podría ser. No llaman cómo hacerlo calzar con la fecha porque Con la historia. era muy, muy precoz en el fondo, era muy antiguo, muy, muy antiguo, y en ese momento no debería haber una sociedad tan desarrollada. Y sin embargo, ahí está, 11.000 años antes de Cristo. Bueno, ahí está el planteamiento que hace Graham Hancock de decir que como eso no debería estar, probablemente había una civilización, porque él data más o menos toda la edad de hielo, que donde no debería haber habido nada, Claro. pero él dice que esta civilización megalítica se desarrolló a nivel mundial, sistemática y simultáneamente en plena edad del hielo. Y este monumento del cual tú me estás hablando sería uno de esos exponentes de esa era. Bueno, bien este planteamiento de Graham Hancock, lo saco a colación porque más o menos va en la línea de lo que decía Oscar Font, de cómo conectar cosas que parecerían imposibles. Claro. Mira, y en este momento, esas cosas que parecían o parecen imposibles y de las que nos falta mucha evidencia, están regadas por todo el mundo. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas muy interesantes cuando uno se pone a escarbar un poco con criterio. Con criterio. ¿Por qué con criterio? Porque si no nos llenan de cualquier cosa que realmente no es así. Pero es importante entender que en este momento pueden haber muchas investigaciones que estén en un porcentaje, algunas que estén en el 20, 50, 70 y que no sean concluyentes, pero eso no significa que nunca lo van a hacer. Claro. El tema es que investigar requiere mucho trabajo, valga la abundancia de investigación, y eso requiere viajes, requiere presupuesto muy importante, requiere herramientas, requiere avances tecnológicos. Demuestra un botón. Hace poco, yo le digo hace poco, pero probablemente fue un año o dos, por esto, ahora hay un sistema que se llama LIDAR, ¿Ya? ¿ya? Tú se lo pones a un dron, de hecho, los teléfonos lo tienen, ¿ya? ¿Te gusta el ejemplo del teléfono, tía? Sí, ves que lo tenemos todos los días en el bolsillo, entonces es importante. Lo ponen en los drones y este LIDAR tira rayos constantemente a una superficie. Ya. ¿Bien? Son invisibles, no los vas a ver, pero está golpeando el suelo con un montón de rayos que traspasan el piso. ¿Bien? Los devuelven y van calculando la profundidad y así pueden detectar si debajo del piso hay estructuras. Claro. Bien. En un momento, hace un año o dos, no me acuerdo, la vamos a poner por ahí, investigadores supuestamente dijeron que habían descubierto estructuras que no estaban bajo la pirámide anteriormente y que ahora lo podían ver en la pirámide de Giza. No sé si en un momento lo vieron, eran como unos tubos grandes, ¿se acuerdan que fue muy popular? Eso fue mentira. No había tal cosa. No había tal cosa. Todos queremos creer que la pirámide es más interesante. Esconde cosas que no sabemos, ¿no? Y ya es muy interesante la pirámide, pero sin embargo lo queremos hacer más complicado todavía. Pero no están ahí. Sin embargo, ¿a qué me quiero referir con todo esto? Que es muy fácil tomar un misterio que está actualmente, con el que no podemos decir al 100% cómo fue, es muy fácil transformarlo en algo mucho más espectacular en base a nada. Claro. Tenemos que tener la conciencia de que quizás sea espectacular, sí, pero todavía no podemos concluir que efectivamente es así. Cuando la ciencia dice esto es 100% así, no lo dice porque sí, lo dice porque entendió el mecanismo, lo puede comprobar. Recordemos que el método científico involucra que yo sea capaz de repetir la tesis y que funcione. Si yo la hago funcionar una vez y después no me sale nunca más, todavía no es ciencia. Entonces, ahora, en este momento, hay muchas investigaciones referentes a un montón de cosas, pero todavía no pueden decir con propiedad esto es así. Pero nosotros nos aproximamos un poco, por algo nos llamamos frecuencia oculta, un poco al misterio de las cosas. No esperamos todavía la comprobación científica, pero nos gusta sí dar a conocer hechos que puedan tener que hayan sido verídicos. Mira, o que por lo menos nos hayan dejado ahí con algo de como el principio, ¿no es cierto?, para poder ver cómo podría haber sido una civilización desarrollada como la que estamos hablando en esa época antigua. A lo mejor algún día se confirma o se deja de confirmar, nunca lo vamos a saber o lo podremos saber en algún minuto.
Pero bueno, finalmente lo que yo quería mencionar era que lo de Oscar Font marcó en su época también algo bien interesante, producto de que igual abrió la posibilidad de que otras personas pudiesen investigar. Y ya esto de las aves que llegaron hace muchos años, centenares de años, antes que los europeos llegaran a esta parte, lo habían hecho los pascuenses y en el fondo confirmó un poco esta conexión que Oscar Font vio entre porque en un momento, lo voy a mencionar más adelante en la segunda parte del programa, Oscar Font dice que habían monumentos Rapa Nui en la costa de Santo Domingo. Mm. Identificó un par que le parecía monumentos Rapa Nui. Hizo asociación lingüística y le coincidían los términos. Mm. Entonces, eso fue cuestionado en su momento. Pero a partir de que una universidad, ¿no es cierto?, en Valparaíso, su departamento de arqueología, hace este trabajo y logran investigar que hubo una conexión de Rapa Nuis en la zona centro-sur, en la zona del Biobío, ya comienza a abrirse un camino. Claro, claro, y además que también la gente de Rapa Nui eran navegantes. Pero por supuesto, y ellos le daban nomás hacia el frente. Claro, o sea, llegaron a Rapa Nui de una manera muy, ¿cómo decirlo? De una manera muy audaz, entonces no es extraño pensar que puedan haber recorrido ciertas partes de la costa también. Claro, lo más probable es que si ellos le daban hacia el este, iban a toparse con el continente americano sí o sí. Exactamente. El tema era volver y cómo toparse con la isla. Esa es mi gran pregunta. Claro, pero bueno, son muchas, a ver, cuando estas grandes migraciones ocurren, no es una avanzadilla solamente. No, son varias son pequeñas varias. flotas que se pueden estar moviendo al unísono, algunas lo logran Sí, y otras no. claro. Te invito a una pausa, Fabián Orellana. Vamos a la pausa. Una pausa y enseguida retornamos. Vamos a hablar ahora con más detalles del libro Construyamos Arcas de Oscar von Sieveking, donde obviamente se da a conocer toda esta teoría más en profundidad de los distintos monumentos megalíticos encontrados en la zona de Santo Domingo. La pausa y ya volvemos, Fabián Orellana. Retomamos con nuestro programa de Oscar von Sieveking. Estuvimos viendo La Piedra del Sol. Estuvimos viendo también la validación de ciertos descubrimientos que están en proceso también. Pero más importante, estuvimos hablando sobre culturas que de repente, como san antoninos también, porque estamos en San Antonio, frecuencia oculta ocurre en San Antonio, Claro. de repente no valoramos tanto o no nos percatamos de que tenemos un gran legado de pasado cultural que está ahí, que tú mencionabas también a los yoyehuen realmente, a los Aconcagua y a los Batos, pero también están otras cosas como la Piedra del Sol que Oscar von Sieveking, que me Sí. cuesta todavía pronunciar el nombre, nos pone ahí en la palestra, nos pone sobre la mesa porque nos habla de cosas que como sociedad no hemos podido mirar de verdad, no hemos podido mirar con atención y para eso volvemos con esta segunda parte para profundizar sobre otra cosa que nos propone también este investigador con su libro Construyamos Arcas. Arcas. Claro. Bueno, los sectores los hallazgos que Oscar von Sieveking plantea en su libro Construyamos Arcas, se centran, como yo explicaba anteriormente, en la zona de Santo Domingo, en la desembocadura o a las cercanías de la desembocadura del río Maipo, donde identificó una serie de estructuras líticas de piedra que interpretó como evidencia de una cultura prehistórica con conocimientos avanzados. Ya hemos hablado que el elemento principal de todo esto viene siendo la denominada Piedra del Sol. Él manifestó siempre que su disposición, como la conoció, no era de carácter natural. Ya hemos dicho de qué se componía
y que probablemente le permitiría determinar la salida del Sol en determinados momentos del año, lo que lo lleva a interpretar la estructura como un calendario solar o un instrumento astronómico, como ya mencioné, que era utilizado para regular las actividades agrícolas. Pero además menciona que existía hacia el este un grupo de rocas que habrían servido como puntos de referencia o alza, reforzando la precisión del sistema. Oscar Font sostuvo que la disposición de estas piedras fue el resultado de una intervención humana apoyándose en varios elementos: la presencia de piedras más pequeñas utilizadas como cuñas para estabilizar las estructuras, la ubicación estratégica de las rocas y su orientación específica. Incluso señala que algunas de estas estructuras han sufrido desplazamientos o daños, lo que dificulta su interpretación completa, pero no invalida su funcionalidad original. En paralelo, Font describió otros hallazgos en el sector que completan y terminan de complementar, quiero decir, su interpretación. Por ejemplo, él destacó tumbas indígenas, muchas de ellas ubicadas entre dunas y conchales, lo que evidencia la ocupación prolongada del territorio. Como él muy bien manifestó, en estas urnas se han encontrado urnas funerarias construidas con arcilla. Y, como habíamos mencionado, las interpretó como símbolo de una concepción habitual o espiritual bastante compleja. Oscar Font comparó estas creencias de los antiguos habitantes de la zona por comparaciones con otras culturas americanas, como los pueblos constructores de montículos en Norteamérica. Él más o menos veía similitudes en ambas construcciones. Además, el investigador describió diversos utensilios encontrados en la zona, incluyendo herramientas de piedra y hueso propias de una cultura neolítica, por ejemplo, martillos, raspadores, manos de moler, fragmentos de piedra, que fueron trabajadas y que evidencian técnicas de manufactura relativamente sofisticadas. No mucho, pero sí algo había de preparación en ello. Un hallazgo particularmente relevante es el de piedras pulidas de forma alargada, que se ajustan perfectamente a la mano y que podrían haber sido utilizadas como proyectiles. Las piedras, explica Font en su libro, eran cuidadosamente trabajadas para adaptarse al dedo pulgar y al índice, lo que facilitaba su lanzamiento con bastante precisión. Además, señala que estas herramientas podían alcanzar blancos a distancias de entre 15 y 30 metros, lo cual demostraría un conocimiento práctico del uso de las armas. Ya hablamos de las piedras perforadas, pero también hablaba de cómo podrían haberse perforado estas piedras. Y Oscar Font planteaba que podría ser mediante un proceso de fricción utilizando arena, agua, herramientas de piedras más duras, porque las perforaciones se efectuaban desde ambos lados, lo que explica por qué muchas piedras incompletas presentan orificios iniciados en ambas caras. A lo largo del texto, Oscar Font estableció comparaciones con otras culturas antiguas, señalando similitud entre las estructuras de Santo Domingo y monumentos megalíticos de distintas partes del mundo. Ya hablamos de las estelas mesopotámicas y estructuras andinas, lo que lo llevó a plantear la posibilidad de una cultura más avanzada o de influencia externa en el territorio. Aquí viene una teoría mucho más audaz que propone Oscar Font, de que probablemente aquí llegó otra cultura antes de la llegada de los españoles, antes de la llegada de los europeos, incluso de los Rapa Nui, porque según él, los conocimientos necesarios para construir la piedra del Sol, especialmente en el ámbito astronómico, no se condicen con el nivel tecnológico que tradicionalmente se atribuye a los pueblos indígenas de la zona. Entonces sugirió la existencia de un pueblo constructor con mayor desarrollo cultural, posiblemente vinculado a tradiciones megalíticas presentes en otros continentes, y aquí sí Oscar Font se pega el salto mayor. Él habla probablemente de una cultura egipcio-bereber, que habrían venido en sus embarcaciones explorando el mundo y hubiesen llegado acá a esta zona. Te la dejo hasta ahí porque lo más increíble te lo voy a contar después. Ah, ya me dejaste ahí con el spoiler, el cliffhanger colgando. Claro. Mira, el Construyamos Arcas tiene varias tesis en el fondo. Sí, claro. Pero hay una central. Oscar Font Sieveking, ahí sí, muy bien. Él lo dice una cosa importante. En esta zona
habría existido una cultura organizada con conocimientos astronómicos, simbólicos y técnicos más avanzados de lo que hemos podido reconocer, de lo que hemos podido decir a ciencia cierta si esto es así. Entonces, también el Construyamos Arcas funciona como la tesis de Oscar Funk para decir, chicos, yo entiendo que esta es la ciencia, yo entiendo que esta es la historia, entiendo que lo que tenemos hasta ahora es concluyente, pero podría haber más. Él plantea una serie de elementos. Mira, tenemos la astronomía, tenemos la tecnología y el uso de objetos, como lo que estaba hablando de las piedras que se ocupan como cuñas, Claro. las especies de armas, las piedras perforadas que se perforaban de los dos lados y efectivamente cuando uno las ve, te queda muy claro que es por los dos Por los lados. lados, claro. Porque son demasiado... Es una gona prácticamente. Sí, claro. Y ahí una de las cosas que nos falla entender, porque cuando las vemos, usamos el mismo mecanismo que utilizamos para pensar en las pirámides o en las catedrales, es que cómo lo hicieron, ¿cierto? Y también con nuestra mente moderna decimos, ya, eso tomó un par de meses. No. La construcción de estas cosas en tiempos neolíticos no tomaba un par de días, un par de horas, No. tomaba mucho tiempo. Eran cientos de años. Exactamente. ¿Cuánto demoraron en construir una catedral? 400, 500, 600 La años. Sagrada Familia fue mucho, mucho tiempo. Claro. ¿Ya? Las pirámides, ¿cuánto era? Las pirámides. Salvo un monumento que creo que lo hicieron en 30 años, pero a costa de muchos muertos y No, consumo de recursos abismante. astronómico. Sí. Y además convengamos que en egiptología, las pirámides, primero las pirámides más importantes, Giza, se me va el nombre de las otras dos que son como las más características, Kefren, Miserinos. Kefren y Miserinos, cuando construyen esas tres pirámides, que son las que todo el mundo va a visitar hoy en día, ocurre algo muy misterioso, muy curioso también, y muy perfecto para nuestro programa también. Estaba perfecto. Todas las que vinieron después están en un peor estado de conservación, no son tan perfectas, no, están descuadradas, Ya. son asimétricas. Es como si hubiesen logrado el pináculo de su civilización y de su arquitectura, de su ingeniería y diseño, y después no lo pudieron reproducir, fíjate. Ya. Está Porque ahí. a lo mejor el conocimiento se perdió, ¿no? Claro, además que hay un dicho. Cleopatra está más cerca de nosotros en términos cronológicos que desde la fecha original de las pirámides. Absolutamente cierto. Y no deja de... Fíjate que me quiero detener un punto ahí. Efectivamente, lo que tú señalas es verdad. Cleopatra vivió en una época... Está más cerca del iPhone. Está más cerca del iPhone que de las pirámides. Sí. Exactamente. Sí, absolutamente. Y eso es muy curioso porque nos dice lo realmente extenso que fue el Antiguo Egipto. Porque está el Imperio Nuevo y el Imperio Antiguo. Sí, claro. Entonces es muy extenso. Aquí voy con todo esto. Es que si un elemento como una catedral o las catedrales antiguas, que podría ser una pirámide, se demora 600, 200, 300, 100 años, 70, una herramienta que no era construida con elementos industriales como podría ser un martillo de ahora, un cincel, etc., se demoraba también varios días o meses en completar. Perforar una roca, ponte a perforar una roca, de hecho ese sería el mejor ejemplo. Sin otro elemento como un taladro o algo por el estilo te va a demorar mucho tiempo. ¿Y sabes por qué? Porque esas herramientas también no eran desechables. Se heredaban. La familia la pasaba a sus hijos. De generación en generación, claro. Las redes, las piedras horadadas, las piedras perforadas, todo esto estaba en las familias por generaciones. Entonces, también es importante que no podemos concebir ni entender todas estas culturas y su arquitectura y su manufactura de una forma moderna. No va a funcionar, no va a colar, porque es muy distinto la manera en que habitaban el mundo también, en que lo percibían y en cómo construían sus cosas. Eso no lo vamos a lograr pensando en que voy a ir al Sodimac y me voy a comprar un taladro nuevo. No, es muy, muy distinto. Pero es que además está hablando de contextos distintos, porque uno ni siquiera podría aproximarse. Ya hablemos de las pirámides, ya que has sacado el ejemplo. Uno le da muchas vueltas a la explicación de cómo construyeron las pirámides, Claro, pero lo hace con la mirada de hoy. exactamente. Porque uno no sabe cómo fue o qué hacían en el pasado para construir las pirámides. A lo mejor era más simple de lo que pensábamos y no hemos dado una vuelta incluso en el espacio exterior buscando esa supuesta civilización alienígena que construyó las pirámides. Me acordé de Stargate. De la película, Sí. claro. Entonces, pero es porque nosotros tenemos la mirada moderna, ¿no es cierto? La mirada del presente para ver eso. Y no sabemos en el contexto de la época cómo eran las cosas en el pasado. Lo mismo pienso de los monumentos incas. Hablábamos la otra vez de la piedra de los 12 ángulos. ¿En qué mente cabe que tú hagas una muralla y metas una piedra con 12 ángulos que debe calzar perfectamente, pero que tiene algún propósito? Entonces hay que ver cuál era la mirada de la época de los incas para llegar a eso. Quería, a propósito, mencionar algo que se me quedó en el tintero delante. Hablaba de pirámides
no se sabía de la existencia de pirámides en nuestro continente. Ujú. Esto lo quiero contar porque lo viví personalmente en uno de los tantos viajes a Bolivia. Siempre me gusta cuando voy a Bolivia ir a ver Tiahuanaco, porque es espectacular. Y en la década de los 90, cuando fui, había un proyecto de despejar un monumento que estaba como un costado, pero era hasta ese momento un cerro lleno de tierra y de árboles y de matorrales. Con el paso de los años volví a ir y estaban ya despejando una parte y se había confirmado que era una pirámide. Y al tiempo después fui y ya la pirámide estaba prácticamente descubierta y era la famosa pirámide de Acapana, que está en Tiahuanaco, en Bolivia, y es interesante. Es una pirámide bajita, pero es una pirámide al fin y al cabo, y encuentras ese tipo de estructuras acá. Por lo tanto, pero es una pirámide que no es hueca ni nada por el estilo. Es una forma piramidal de un monumento, pero alguna razón habrá tenido para haberse construido ahí, en este centro que era Tiahuanaco, que era una civilización que se dice que es más antigua que los incas incluso. Imagínate. Mm. Bueno, las pirámides siempre han levantado mucha polémica, mucho interés también, mucha controversia, pero lo que decías tú es muy importante, no podemos mirar el pasado y la arquitectura pasada con modelos de entendimiento modernos. No se puede, nos no se sirve, puede. no funciona. Claro. Ellos eran muy, muy inteligentes, personas muy, muy capaces, pero tenían otros mecanismos, otros tiempos de ejecución también. Claro. Pensemos que estos monumentos no estaban hechos para ser concebidos como un edificio comercial, que ahora tiene que ser rápido, porque claramente quieres trabajar en él. Las culturas eran distintas, los tiempos eran distintos, no había tanta... Y el objetivo de los monumentos era muy distinto Exactamente, también eran máquinas de adoración Y también. tenían un objetivo más espiritual, ¿no? Exactamente, las pirámides, las catedrales sobre todo, Claro. eran, bueno, digo las catedrales sobre todo porque están más cerca de nuestro entendimiento también. En ¿Sí? otra época, pero igual el tema de las catedrales es un conocimiento que también en algún momento se perdió. Sí. Y hoy día tú no podrías construir las catedrales como lo hacían en la época de la Edad Media y mucho antes. No. Porque antes eran piedras que se iban cortando perfectamente, ibas armando la estructura. Y me acuerdo, hay una palabra que me encanta en el idioma español porque las catedrales, si tú te las imaginas, tienen su estructura, pero tienen dos cositas que sobresalen, como que las firman, son los arbotantes. Y esos arbotantes había que tener una técnica para construirlos porque si lo hace hoy día se te caen. Claro, claro. Pero en esa época no se caían y sujetaban la catedral. Exactamente. Es un conocimiento que, bueno, el mejor, de la mejor forma que podemos aproximarnos a esto es que ellos eran familias de arquitectos y de artesanos y de albañiles que trabajaban en estas catedrales a través de generación por generación. Claro. Y trabajaban en gremios también. Un arquitecto llegaba a un albañil, llegaba a un reino y lo primero que me preguntaba, ¿qué obras están en marcha? ¿Están completos los obreros o no para poder meterse ahí? Y ellos tenían un conocimiento tan especial porque, como dices tú, Luis, la forma en que creaban estos arcos de las naves que componen centralmente la arquitectura de una catedral es un conocimiento muy audaz porque si tú lo ves son varias piedras grandes primero, no son cosas tan pequeñas. Y piensa que eso viene... la curva. Claro, pero además piensa que el conocimiento de las catedrales viene heredado de la antigüedad, de la época de la piedra, cuando se hacían los monumentos en esa época. De hecho, la mejor evidencia de todo esto es cuando hace un par de años se quemó Notre Dame. Sí, claro. Y no tenía idea cómo reconstruirla de nuevo. Y de hecho, ¿sabes lo que ayudó a reconstruirla? El mejor plano que existía de la catedral era de un videojuego. Se llamaba Assassin's Creed. Yeah. Y Assassin's Creed se caracterizaba porque había escaneado todos los monumentos importantes de Europa para poder construir su set. Y la mejor representación al milímetro que existía en Notre Dame era de Assassin's Creed. Mira, al final nunca se sabe para quién trabaja o de dónde sacar información. Te voy a sacar del spoiler ahora. Vamos, por fin. Oskar von Sieveking plantea entonces que llega hace unos 2000 o poco más de años hasta las costas de Santo Domingo una expedición egipcio-berebera. No habla directamente de la civilización egipcio-berebera, del norte de África, y llegan, y él en un momento plantea que esta suerte de avanzada de marinos del norte de África habrían recorrido la zona central y habrían llegado hasta el lago Tingiririque, posteriormente hasta una cueva donde encontraron unas inscripciones bastante extrañas que alguien las tradujo, porque esto lo publican en una revista especializada, y alguien a nivel mundial lo traduce y dice que se trataba de un acta de posesión de
un reino egipcio bereber sobre estas tierras americanas. Acta de posesión. Acta de posesión, claro, que estaba marcada en una muralla. Eso ocasionó un revuelo científico y arqueológico bastante importante, pero no para felicitarse, sino como para desacreditarlo. Porque en el fondo, volvemos, no hay la evidencia suficiente, sino que tenemos estos No elementos es que yo te cuento. concluyente todavía. Claro. Y Oscar Font después comienza a hacer otras investigaciones y se da cuenta de que había una especie de sarcófago, a su juicio sarcófago tipo egipcio, en el camino entre Llolleo y Lo Gallardo, a un costado del camino, donde según él y sus estudios, lo que él logró investigar, habría sido enterrado el comandante de esta expedición marítima, que se llamaba Maui, algo así, o Naui, no lo tengo muy claro, y que habría quedado enterrado ahí porque cuando llegan estos marineros se habrían enfrentado con los locales y se habrían producido algunas muertes y el otro resto habría corrido hacia el interior del país para dejar esta acta como de toma de posesión. Y el monumento, supuestamente, digamos, este sarcófago egipcio hasta el día de hoy está en el camino, tú lo puedes observar y efectivamente tiene como la forma, pero si lo miras con ojos más reales es una piedra más. Bien. Pero para Oscar Font tenía una forma especial. Tenemos una foto que la vamos a exhibir ahora, de ese monumento. Está rayado con propaganda política, pero básicamente se lee bastante bien de qué se trata. Y ahí viene toda esta teoría que se publicó insistentemente, como explico, en varios textos de distinto tipo, en revistas, en diarios, en todos lados. Y Construyamos Arcas es como el libro que recoge todo esto que te estoy contando. Después vino como la decepción porque distintos científicos desacreditaron completamente toda esta teoría, porque Barry Fell, que fue supuestamente la persona que tradujo lo que estaba en la cueva del lago Timigirírica, habría voluntariamente ordenado él los símbolos para darle un sentido. Y como que ahí habría logrado la traducción. Tenemos también copia de eso para poder mirarlo. Y ahí como que la teoría se fue abajo. Oscar Font obviamente quedó un poco desacreditado, pero de todas maneras abrió un camino que obviamente nos tiene hoy día conversando de él. Y en muchas partes hoy día afortunadamente se habla de Oscar Font Sieveking y estas investigaciones tan particulares acá en la zona de Santo Domingo. ¿Por qué lo tocamos esto? Porque ocurrió acá en Santo Domingo. Claro. Pero bueno, ahí ocurrió una tragedia, porque tú me estás contando que esta persona alteró las pruebas. Barry Fell. Alteró las pruebas, la hizo parecer más espectacular O sea, y conveniente le para dio- su... Claro, en el fondo transformó una serie de dibujos como en jeroglífico egipcio. Claro, y ahí lo arruinó todo. Claro. Ahí puso la piedra que sepultó esta investigación, porque en el fondo desacreditó totalmente la investigación a través del uso de forma charlatana de un elemento que era real. Claro. Entonces, bueno, una de las cosas, es uno de los peligros de la investigación también. Hay personas claro. que se enamoran del mito más que de la realidad, Sí, pues. y ahí tenemos un problema importante, porque si no, quizás de otra manera, esto hasta el día de hoy se seguiría investigando y no quedaría como una investigación poco prestigiosa, porque convengamos que el mundo de la ciencia es muy prejuicioso también. Cualquier cosa que se salga un poco del canon tradicional es mal mirado. Entonces, acá vemos también cómo esto quizás también les costó un poco de credibilidad. Sí, es que igual a veces yo pienso que el mundo de la ciencia es demasiado estructurado Es demasiado y rígido. no se abre de repente a otras posibilidades. Pero bueno, ese es otro tema que ya Sí. prácticamente no vamos a analizar ahora. Pero en el fondo, a lo que yo quería referirme era que a Oscar Font Sieveking tuvo la valentía, creo yo, de poder venir a la zona y encontrar estas cosas que nos dejaron de llamarle la atención y de ahí posiblemente comenzar a elaborar toda esta clase de teorías. Claro, y además que también hace otra cosa importante. De repente, como dices tú, la ciencia es demasiado estricta, de alguna manera, ¿ya? Y por una parte tiene que serlo, pero donde no tiene que serlo es donde usualmente lo es. ¿Y cuál es ese punto? Es que para que se puedan encontrar cosas nuevas, para que podamos mirar el mundo de otra forma, para que podamos detectar de que una montaña posiblemente no es solamente una montaña Que y puede hay ser una otra cosa. pirámide, cuando podamos entender también que quizás si vemos la piedra del sol para el neófito no ve nada, pero una persona que tiene una imaginación todavía viva, que tiene su niño interior vivo, él ve que ahí hay un reloj solar. Entonces, de repente la ciencia pasa por alto todo esto y ahí ya tenemos un sesgo de que para hacer ciencia también tienes que atreverte. Tienes que probar ciertas cosas. No solamente está el mundo academicista de la ciencia que
como digo, tiene que serlo, tiene que haber una rigurosidad de los análisis, pero esa rigurosidad de descartar cosas antes de investigarlas es lo que mantiene que haya un estaticismo en ciertas cosas. Y eso pasa mucho en cualquier investigación. Si uno ve los documentales de ciencia, los documentales de investigación, los documentales de arqueología, uno se da cuenta que uno de los problemas más grandes para el conocimiento humano, para el avance del conocimiento humano de la ciencia y la arqueología humana, es que de repente hay investigaciones que no despiertan ¿cómo es lo en profit, la ganancia científica. Ya. ¿Ya? Y ahí se estabilizan, o sea, se estancan. ¿Por qué? Porque hay mucho prejuicio, hay mucho temor a ser desacreditado, y recordemos que si tienes temor a que te desacrediten como científico es algo muy terrible. ¿Por qué? Porque no vas a poder publicar papers. Los van a anular. Las universidades te van a decir eso no nos sirve. Eso va a perder tu carrera en el fondo. Exactamente. Tu identidad está relacionada con tal tema que es poco prestigioso y nosotros como universidad no podemos financiarte. Y el científico vive de sus publicaciones. Entonces es algo muy terrible que le puede suceder. Yo te puedo dar unos ejemplos en contrario. Por ejemplo, acuérdate de Troya. ¿Qué se pensaba de Troya en su momento? Que era una fantasía, que no existía, y finalmente la terminan descubriendo. Hoy día es una expresión muy importante de la cultura antigua. Pompeya también sufrió también su momento de especulación. Hoy día sabemos que Pompeya existió, fue sepultada por la erupción del Vesubio. La misma pirámide que yo te comentaba de Apacán en Bolivia, se pensaba siempre que era como fábula, como la ciudad del Dorado, ¿me entiendes tú? La ciudad es de oro. Claro, pero finalmente la pirámide de Acapana apareció. No era lo espectacular que decían los antiguos, pero está ahí. A lo mejor algún día más adelante aparece la Atlántida y sale de los textos, ¿no es cierto?, de Platón, no sé. Claro. Que ver. Ahora, algo importante, si vemos las pirámides de ahora, no son ni la sombra de lo que en algún momento fueron. Sí, claro. Ahora son irregulares, pero antes era liso. La cobertura de las pirámides era lisa y tenía un cono de oro en su... Las de Egipto, claro, las más importantes. Las de Centroamérica y las de Bolivia también, lo que vemos ahora claramente no es lo que alguna vez existió. Y eso también es importante. No vamos a encontrar una espectacularidad como lo fue hace varios cientos de años. ¿Ya? Pero no puede negar que hay monumentos bien interesantes en América muy interesante. Central, sobre todo esos observatorios de las ruinas aztecas, ¿no es cierto? Lo importante de todo esto es que nuestra parte del mundo, desde México para abajo, en el fondo, hay muchas cosas muy interesantes. Hay mucha iconografía muy rica, muchos elementos que... Una cultura es tan sofisticada como sus símbolos. Sí, claro. En Centroamérica, en la parte de México también, hay símbolos que son muy hermosos y que también han, de hecho, de la fantasía de muchas personas en internet, en libros, etcétera, porque hay un remanente cultural muy importante ahí. La Puerta del Sol, que tú también hablabas de ese lugar tan interesante. Que está en Tiahuanaco también, junto con la pirámide de Acapana. Tiene unos rostros que están en sus muros, que también son muy maravillosos. El sol rodeado de trompeteros. Exactamente. La forma, la manufactura, el arte, hablan mucho de las culturas que lo habitaron. Entonces, esta forma moderna de decir que todos los que vivieron en la antigüedad son salvajes es un error garrafal. Yo creo que nosotros somos mucho más salvajes que personas. Así es. Bueno, Fabián, estimados oyentes, estimadas auditoras, queríamos hoy día rendirle un homenaje a Oscar von Sieveking por los libros, por atreverse, por soñar y también por dejarnos hartas interrogantes que me imagino que en algún momento podremos despejar, o quienes vengan más adelante lo podrán hacer. Y a partir de eso era que queríamos dedicarle un Frecuencia Oculta a Oscar von, porque la investigación que él hizo fue acá en esta zona y era muy difícil no referirse en algún programa de los nuestros a este tema en particular. Así que queremos agradecerle la sintonía. La próxima semana vendremos con otro tema igual de interesante que Oscar von Sieveking, para quien hemos dedicado este programa en el día de hoy. Exactamente. Nos vemos la próxima semana. Tengan un gran inicio de semana. Pásenlo bien, investiguen, descansen y nos vemos el próximo domingo. Cuídense. Que esté muy bien. Es el momento de finalizar. Concluye nuestro viaje en Frecuencia Oculta. Cada domingo a las 22 horas
En Chilena FM les invitamos a recorrer los misterios, los fenómenos y todo aquello que la humanidad no puede comprender. Como siempre, junto a Luis Valderas y Fabián Orellana. No olviden comentar en nuestro Facebook, Frecuencia Oculta.